Hola amigos, en trigonometría nos encontramos que tenemos muchas fórmulas, pero ¿hay que aprenderlas todas? No te pierdas este vídeo, es muy importante. Bienvenido al Club de los Errores, donde tu aprobado está a un solo clic. Tenemos estas fórmulas. Por otra parte tenemos estas otras razones trigonométricas que quizás se usen menos, pero no por ello son menos importantes, que serían la cotangente, la secante y la cosecante. La cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Muchas veces os confundís, pero ¿qué podemos hacer para no confundirnos? Las palabras que empiecen por cos, coseno y cosecante no van unidas. Vamos a ver ahora un truquillo para formar las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente de los ángulos 30, 45 y 60. Para el seno pondríamos 1, 2 y 3. A esto le añadimos raíz de 1, raíz de 2 y raíz de 3. Y lo dividimos todo entre 2. El coseno sería justamente al revés. 3, 2, 1. Hallamos la raíz de cada uno de ellos y lo dividimos entre 2. Y la tangente es el seno dividido entre el coseno. Para la tangente ya no tengo truquillo. Sería raíz de 3 partido de 3. De 45 es 1 y de 60 es raíz de 3. Vamos a continuar con los signos de las razones trigonométricas en la circunferencia. Y tenemos que saber previamente que el seno es el eje de las íes. Por tanto, será la línea vertical. Esta es la parte positiva del eje de coordenadas. Por tanto, el seno, ¿dónde será positivo? Aquí y aquí. Y negativo sería la parte negativa del eje de coordenadas. Vamos a pasar al coseno. El coseno es el eje de las x, por tanto es la línea horizontal. Esta es la parte positiva del eje de las x, por tanto el coseno será positivo en este cuadrante y en el de abajo. ¿Lo veis? Mientras que el coseno será negativo en la parte negativa del eje de coordenadas, en el segundo cuadrante y en el tercero. La tangente es más, menos, más, menos. Así de sencillo. Pasamos a otra cosa que es un poco más complicadilla, que es la transposición de razones trigonométricas al primer cuadrante. A veces nos dan un ángulo que es superior a 90 grados. Para ello, generalmente tenéis en el libro un montón de fórmulas para aprenderos. No, vamos a aprender a dibujar y lo vamos a deducir sin necesidad de aprendernos fórmulas. Y para hacer este ejercicio, mi consejo es que siempre cojáis el ángulo de 180 más o menos alfa, que es una razón trigonométrica previamente que os dan o que se conoce. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer el seno de 150. Marcamos aquí 150 aproximadamente sería este ángulo, y lo que nos falta hasta llegar a 180, ¿cuánto sería? 30. Entonces, este ángulo 30 lo traspasamos al primer cuadrante. El seno de 150 sería la línea hasta el eje de las x y el seno de 30 sería esta otra línea. Como podemos apreciar, las líneas son iguales. Si las líneas son iguales, quiere decir que el valor es el mismo. Por tanto, el seno de 150 va a ser igual al seno de 180 menos 30, que 30 es la diferencia que había entre 180 y 150. 30 es el valor que hemos traspasado al primer cuadrante, por tanto se nos queda seno de 30. Pero vamos a ver cuál es el signo. Para ello tenemos que mirar el signo del ángulo en el cuadrante en el que esté. Estábamos en este cuadrante. El seno del segundo cuadrante hemos visto antes que era positivo. Por tanto, el seno de 30 es 1/2 y sería positivo porque el valor del seno del ángulo en el cuadrante que nos daban es también positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Coseno de 240. Hemos dicho que conviene siempre poner 180 más o menos un ángulo conocido o que nos den. En este caso, ¿cuál sería este ángulo conocido? 240 menos 180 sería 60. Entonces tenemos el ángulo 240 aproximadamente sería este. Esto es 240. ¿Cuánto es el ángulo que sobrepasa de 180? 60. Este ángulo de 60 lo traspasamos al primer cuadrante. Este también sería 60. Vamos a dibujar el coseno de 240
que sería la línea que va hasta el eje de las Y's. Y por otra parte, el seno de 60 haríamos lo mismo, que es la línea que va hasta el eje de las Y's. Como podemos comprobar, si las líneas son iguales, quiere decir que las razones trigonométricas son iguales. Por tanto, el coseno de 240 sería igual al coseno de 180 más alfa, y este alfa hemos dicho que es 60. Por tanto, las razones trigonométricas son iguales. Esto sería entonces coseno de 180 más 60, es decir, coseno de 60. Y vamos a ver ahora el signo. En el cuadrante en el que estamos, el coseno es negativo, por tanto le tenemos que añadir el menos. El coseno de 60 es 1/2 y lógicamente tenemos que ponerle el menos. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginamos que tenemos un ángulo negativo. Normalmente los ángulos se miden en esta dirección, pero a veces nos dan un ángulo que va en el otro sentido, por tanto ese sería negativo. Imaginemos que en este caso vamos a hallar la tangente del ángulo 330. 330 es lo mismo que decir tangente de 360 menos el valor conocido de 360 menos 330, que sería 30. O lo que es lo mismo, la tangente de menos, que sería este de aquí. Este sería el valor de menos 30. Este valor lo pasamos al primer cuadrante y vemos que si la línea del seno del ángulo menos 30 es igual a la línea del seno del ángulo 30, querrá decir que la del coseno es exactamente igual y por consiguiente la línea de la tangente tienen que ser las mismas. Por tanto, la tangente de menos 30 es igual que la tangente de 30, es decir, raíz de 3 partido por 3. Y ahora vamos a ver el signo del ángulo en el que estamos. Estábamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa, por tanto ahora mismo le añadimos el signo. Y esta sería la solución final. Resumiendo, mi consejo es que cuando tengáis que hacer una transposición de ángulos al primer cuadrante, utilicéis siempre la línea de 180 más menos un ángulo alfa o 360 más o menos un ángulo alfa, que es el conocido o el que nos dan. El seno correspondería con el seno, el coseno coseno, y por consiguiente la tangente sería igual a la tangente. Lo mismo ocurriría con 360 más o menos ese valor conocido. Gracias por haber visto este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanilla, da like, comenta si te ha parecido interesante este vídeo y qué tipo de ejercicios quieres que haga. Y como siempre os digo, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.